Bueno, el tema de hoy es un tema por demás redundante. Una huelga más. Una huelga más hecha Macri. Y yo no sé si estaremos en el contexto de lo que se está dilucidando en el país, pero me parece a mí que todo esto está fuera de lugar. O sea, ya una huelga más a Macri es como darle un baño a un pescado. O sea, no cambia nada. Y eso nos debe dar a nosotros varias orientaciones concretas sobre las cosas que ya no funcionan en el país. O sea, hay un desgaste sobre la clase trabajadora, un manoseo, que se viene prolongando por muchos años, porque si observamos los resultados, nos damos cuenta de que de hace, qué sé yo, un montón de tiempo se han ido perdiendo no solamente el poder adquisitivo, que eso es fundamental, sino que se ha ido perdiendo la dignidad, se han ido perdiendo derechos. El gobierno, el Estado le ha retirado garantías a la gente que produce la riqueza del país. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que se debiera echar una pensada para ver lo que no funciona, para ver lo que no ha dado resultados y enmendar, renovar y dar una nueva orientación. Y claro, habría que marchar hacia la reforma laboral, pero no la reforma laboral impuesta por órdenes del poder corporativo que viene desde allende las fronteras. O sea, un ordenamiento laboral acorde con la idiosincrasia de nuestra cultura, de nuestros intereses y de nuestra natural evolución o involución en el camino hacia la riqueza. Nosotros vamos de espalda en el camino hacia la riqueza. O sea, toda la clase que genera en el país algún cambio de movimiento hacia la creatividad de nuevas soluciones es una acción perimida. O sea, no hay ningún alumbramiento de algo que diga es esperanzadora esta propuesta. O sea, vemos que la dirigencia no se renueva, o sea, no se renueva en ideas, se mantiene enquilosada en el tiempo y hay una necesidad de que la presencia del reclamo laboral sea eficiente. Pero, por ejemplo, nos vamos a referir al último año. ¿Cuántas marchas, contramarchas, protestas de todo orden se ha sucedido en el país? Movimientos desde 400, 500.000 personas a 100.000, 80.000 han sido pues más que elocuentes. Y entonces, observándolo con detenimiento y con ocupación, no preocupación, sino ocupación de ver qué está generando toda esa inquietud, y vemos que no cambia nada. O sea, vemos que se vuelven a repetir los mismos reclamos, que las necesidades aumentan y que las soluciones brillan por su ausencia. Entonces creo que ha llegado la hora de hacer una revisión, llamar a un consenso y decir, bueno, muy bien, esto no está funcionando. Ahora, yo me preguntaría, ¿le está funcionando al sector patronal, al sector empresarial? ¿También le está funcionando a ellos de tal medida de que a ellos les interesa que esto se mantenga? ¿O sería necesario y conveniente una revisión de todo el contrato social entre el capital y el trabajo? Entonces eso es una cosa que nuestros políticos, porque en última instancia son los que monitorean el tema, debieran traerlo a consideración como una prioridad fundamental, porque de ahí depende la involución o la evolución de la nación. Entonces, temas que están pendientes, que las propuestas que se observan y se escuchan no hablan, o sea, las ideas no están direccionadas hacia resolver ese problema, y que acorde con todo lo que está establecido no
no se esperan cambios sustanciales en un tiempo prudencial. Y entonces eso indica de que todo lo que se está haciendo, como el caso de ayer de esa marcha, y hoy que es 1 de mayo, que es un día respetable, de homenajes y, en fin, genera un contexto de averiguarlo, un contexto donde dice, bueno, todo lo que está haciendo el movimiento obrero argentino está acorde con la marcha de los tiempos, las necesidades que se le han abierto al pueblo trabajador, la falta de trabajo incluso. Porque no solamente son los reclamos que hacen porque no alcanza a llegar a fin de mes el trabajador, sino la cantidad de gente que está quedando desocupada. Eso debe ser una preocupación, pero una preocupación de estudio. O sea, el movimiento obrero, la dirigencia del movimiento obrero debe preocuparse por qué están escaseando cada vez más, mayormente, fuentes de trabajo. Y entonces debe haber una inquietud para crear comisiones o un centro de estudio para averiguar qué va a pasar con el trabajo en los próximos 10 años en el país. ¿En qué posibilidades tiene el movimiento obrero de darle respuesta a la demanda si los dirigentes no están entendiendo el tema y mucho menos investigándolo y tratando de resolverlo? O sea, no es solamente el problema de que los sueldos no compensan la demanda, sino que además el futuro. O sea, la gente que se va incorporando a la tarea laboral, o sea, al mercado laboral, que todos los años se va incrementando, simultáneamente al hecho de que todos los años va disminuyendo la demanda laboral. O sea, la automatización silenciosamente ha desplazado a miles de puestos de trabajo. Las inversiones que antes llegaban al país para generar riqueza en el sector laboral no han aparecido en los últimos 20 años. O sea, hay muy pocas inversiones donde se considere que se van a convocar a 1.000 o 2.000 trabajadores. Si acaso ha habido desarrollos de 20, 30, 50 trabajos donde incluyan la mano de obra. Entonces se está dando un panorama distinto en el país. Ustedes se están presentando demandas que no existían y se están generando respuestas que no aparecen. El movimiento obrero organizado, la CGT, la CTA, todas las sílabas que vos quieras agregar, ¿tienen un centro de estudio e investigación del fenómeno? Entonces, es una pregunta que habría que empezar a ver cómo se puede responder. Y había que direccionar la vista hacia los dirigentes obreros que están inquietamente preocupados porque no pueden resolver el problema. O van a seguir subsistiendo hacia los ponchazos. Pero lo peor de todo es el desgaste moral, sentimental, psicológico, que no solamente preocupa al trabajador, al laburante, sino todo su entorno familiar, sus hijos, su familia, los ancianos que se retiran, la gente que se jubila. Cada vez hay menos aportes para que pueda sostenerse una jubilación con dignidad, un retiro que se pague más o menos para que subsista el jubilado. El jubilado hoy con el ingreso que tiene no termina de cubrir sus necesidades. Mucho menos si no hay protección. El sindicalismo no lucha por la protección del que se retira, del anciano. Los servicios de salud, el sindicalismo no está cumpliendo con lo que realmente la necesidad de la población requiere, la necesidad de la población activa. La sociedad no le responde, o sea, el ordenamiento de salud del país cada vez está menos equipado y menos preparado para responderle al movimiento obrero que tiene que acudir a un hospital, no puede acudir a una clínica privada porque no puede pagar una cuota mensual. Entonces todo eso es un problema que la sociedad
lo tiene como demanda prioritaria y que el dirigente obrero está abocado solamente a ver si consigue una elevación de sus sueldos y en fin, y además todas las cosas inconfesables que se manejan en un movimiento obrero. Y además no proponen en desarrollar nuevas fuentes de trabajo en otras regiones, o sea, no hay estudios. O sea, no está el dirigente obrero preocupado cómo va a insertar a los nuevos demandantes, a los nuevos trabajadores. Todo eso son cosas que no solamente el problema familiar, el problema de la mujer, el problema de la falta de vivienda, el problema de la falta de educación para sus hijos, falta de escuelas, no pueden mandar chicos al colegio, los barrios marginales están cada vez más marginados, esa gente que proviene resentida, cansada, mal alimentada, mal cuidada de salud y todo eso, ¿qué producción puede generar? ¿Qué estudios hay para hacer superar esa parte de la sociedad que supuestamente es la que está generando la riqueza y sostén del país? En fin, hay una ausencia del gobierno totalmente y absoluta, de eso no nos cabe ninguna duda, pero el dirigente que estaría ocupado en este tema haciendo estudios, porque esto no se puede resolver con voluntarismo. O sea, no es la presión de que los trabajadores tienen que estar dignamente representados y reclamamos el mejor sueldo, sino tiene que haber estudios para ver en qué forma continúa el proceso donde se está incorporando cada vez mayores gente y donde cada vez hay mayores demandas porque hay menores ofertas. O sea, hay sectores del país que tienen enormes riquezas y que nadie piensa en cómo explotar esas riquezas. Y además no hay forma de que vaya una inversión a ese sector porque está totalmente desprotegido, está descomunicado, no hay comunicaciones, no hay aeropuertos, no hay carreteras, no hay agua, no hay estructuras, no hay nuevas ciudades, en fin. Entonces tenemos una cantidad de millones de personas que dependen de gente que no solo que no da respuesta y que no tiene concepto del problema que está enfrentando, sino que no están capacitados para enfrentar esa demanda, ese pedido de auxilio que tiene la enorme mayoría del pueblo argentino. Nosotros, hoy que es 1 de mayo, venimos a hablar de un tema que sí que está latente, pero no está analizado. O sea, es el 1 de mayo la fiesta del trabajo, pero detrás de esa palabra tan pomposa y de tan recuerdos amados por la mayoría de los argentinos a través de la historia, hoy nos encuentra en la orfandad y nos encuentra con una clase dirigente que está superada por las necesidades. Todos los dirigentes que están al frente de los sindicatos son gentes de más de 60 años. O sea, con 1 o 2 excepciones que son muchachos jóvenes, un hijo de Moyano, pero después lo demás son gente que se han envejecido en un puesto, en una dirigencia, en una posición privilegiada que está negociando terriblemente en negociaciones nefastas con la patronal y, en fin, es un contubernio, pero el movimiento obrero no promete florecer por ningún lado. No solo que no hay posibilidades de nuevos desarrollos para incorporar a una enorme demanda de gente que está ahora marginada sin trabajo, sino que esa gente tiene 60, 70 años, está multimillonario, ellos no luchan por nada, porque no es luchar por los derechos sacar a la gente a la calle. Es una cosa fácil. Luchar, en este caso, para un dirigente obrero significaría tener una capacidad para hacer estudios e investigación, para generar con el capital nuevas opciones. O sea, el capital, la fuerza del trabajo es un capital, pero el capital económico, el capital financiero tiene que ser también provocado. O sea, yo tengo 1000 trabajadores. ¿En qué nos podemos ocupar? Hay que generar con la gente que tiene el capital, o la gente que es la empresarial, o la gente que es la corporativa, alguna tentación de oferta. No esperar que vengan a ver si vienen inversiones en la Argentina.
O sea, este es un trabajo por la necesidad que se ha creado, es un trabajo que debe hacerse ya a partir de estudios, a partir de investigación, a partir de universidades. O sea, acá hay que incorporar todo el poder, la materia gris que tiene el país. No es solamente el dirigente sindical o el laburante que va colgado en un colectivo o en un tren. Acá tienen que intervenir todos los sectores de la sociedad. Y sobre todo el sector intelectual. Ya no digamos el político, porque del político nosotros no podemos esperar nada porque no tienen proyectos ni siquiera para ellos mismos. Entonces todo esto el 1 de mayo es bueno traerlo a la palestra, traerlo para que la gente empiece a pensar que hay otra manera de ver el mundo y que hay otra manera de pensar el país. Entonces la revolución intelectual que se adeuda a la Argentina hoy está más vigente que nunca. Y nosotros tenemos que bregar para que eso se traiga a consideración y se produzcan los resultados que necesariamente deberán darse y que todavía no hay ningún indicio de que nadie, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, nada, hablen de eso. En fin, quería dejarte esta interpretación del Día del Trabajo desde otra visión, desde otro objetivo, desde otro punto de vista, porque también es necesario pensar sobre un problema que muy poco pensamiento ha tenido en los últimos 20 o 30 años.